Con el paso de los años, WWE no solo ha visto una gran cantidad de luchadores, personalidades, managers, referees, o incluso personas tras bambalinas a cargo del espectáculo ir y venir, sino también algunos cinturones de campeonato, y con ellos, divisiones especiales en las que dichos títulos se veían en juego. Rápidamente puede venir a nuestro pensamiento la desaprovechada división peso ligero a la cual la compañía no puso mucho empeño, lo que se podía anticipar, pues sabemos que al buen tío Vince le gustan grandes, sudorosos, y musculosos. ¿Qué tal la división hardcore, donde todos los relegados a los planos bajos de las carteleras podían encontrar un lugar, en un revoltijo de combates sin reglas que, para qué mentir, podían ser muy divertidos? Pero qué tal si cavamos un poco más profundo, una idea que tan rápido como vino se marchó de esta promoción de lucha, y que, muy similar a la división de peso ligero, no tuvo ni siquiera oportunidad de ser aprovechada, una idea bizarra y poco recordada. Bienvenidos, es bueno estar de regreso, disfruten el vídeo. Nuestra historia comienza con una idea que de hecho, sonaba más que prometedora. En el año 2001, el campeonato de los peso crucero proveniente de la recién adquirida WCW, llegó a la empresa de Vince McMahon, y sería al año siguiente de su arribo en que pasaría a ser una presea exclusiva para el programa SmackDown. La división crucero de WWE a grandes rasgos siempre se encontró bien sustentada con talentos de calidad dentro del roster, además de combates realmente entretenidos que asemejaban a las revolucionarias luchas que este tipo de performers llegaron a colocar en World Championship Wrestling. Sin embargo, a finales del año 2005, Colt Bauer, antiguo escritor para World Wrestling Entertainment, creía que esta división necesitaba de un giro refrescante, quería de verdad innovar la división peso crucero de SmackDown, así que junto con algunos otros miembros del equipo creativo, reunió un listado con algunos de los luchadores peso crucero que querían contratar, algo así como una especie de lista de deseos. Los creativos detrás de la idea jamás hubieran imaginado que Vince McMahon se diera tan fácilmente a este proyecto, pues como ya hemos establecido a Vince le gustan grandotes, pero el tío Vinny en efecto se dejó llevar y dio luz verde a este renacimiento de la división crucero. Los creativos pusieron manos a la obra de inmediato, el plan era atascar con grandes talentos de todas partes del mundo el elenco peso crucero, y la división sería renombrada a División Peso Junior, o Junior Heavyweight como se prefiera. Obviamente una idea tomada de la exitosa división junior de la compañía de Puroresu, New Japan Pro Wrestling, división que cabe destacar siempre fue de las características más únicas, llamativas, interesantes y de alta calidad en la promoción japonesa. Teniendo en mente a gente de peso como Último Dragón y Místico como posibles adquisiciones para esta idea, ¿qué podía salir mal? Creo que el conjunto de personas tras este proyecto sinceramente tenían muy buenas intenciones respecto a esta novedosa división junior, todo parecía marchar en orden, pero hubo una parte del plan en que todo colapsó sin que ellos pudieran preverlo o evitarlo. Algunas de las contrataciones que estos individuos tenían en mente pudieron materializarse, tales como Juventud Guerrera, Psicosis, y hasta Super Crazy, luchadores peso crucero que ya habían dejado marca en otras organizaciones como WCW e ECW en el territorio norteamericano. Desgraciadamente ninguna otra llegada a la división pudo ser concretada gracias al hombre que se supone se encargaría de estas, el entonces vicepresidente de talento y relaciones de WWE, John Laurinaitis. No debe ser un secreto para nadie que Laurinaitis es uno de los hombres hechos a la Vince McMahon, o sea, con una filosofía en cuanto a los negocios y el wrestling muy similar, uno de los grandes besatraseros del dueño de esta promoción tal y como apuntara CM Punk en aquella gran promo. Y yo creo que fue esta clase de pensamiento la que llevó a Big Johnny a joder la buena idea que se estaba sembrando con esta división, al no contratar a ninguno de los peso crucero o junior que le fueron encomendados. ¿Qué hizo el señor Boss de llena fumadora? Bueno, contrató a una considerable cantidad de luchadores minis, que son uno de los actos consentidos de la lucha libre aquí en México. No se equivoquen, el trabajo de estos gladiadores de corta estatura era bueno, seguían siendo buenos atletas entrenados, profesionales vaya, el problema yace en que no fue lo acordado, no fue lo que se le pidió a Laurinaitis, y se vio muy obvio el sabotaje de su parte hacia la idea de la división peso junior solo porque a él no le parecía.
Super Porky, Mascarita Sagrada, Octagoncito, Piratita Morgan, Tsuki, Pequeño Violencia, Pierrotito, son algunos de los reconocidos minis contratados desde Tierra Azteca, pero claro que se añadirían más. Hablando de cosas que quedaron en el olvido, el hombre encargado de presentar la división de pesos junior ante las pantallas de SmackDown fue Palmer Cannon, y aseguro hay algunos ceños fruncidos en duda, intentando recordar quién demonios era Palmer Cannon. Este sujeto fue una breve figura de autoridad para las noches de SmackDown, su personaje era el de un ejecutivo de la cadena que transmitía el show azul durante aquellos años, UPN, su personalidad era estricta y de mente muy cerrada, se encargaba de mantener en orden los sucesos de cada programa. Palmer Cannon era la representación de lo que conocemos como políticamente correcto, de hecho, ese era el chiste de su nombre, cuyas siglas eran PC, ¿entienden? Porque PC es políticamente correcto XDDD. Era básicamente una nueva versión de lo que vimos en la era de la actitud con Right to Censor, o el derecho a censurar, una burla de parte de la compañía hacia aquellos que se oponían al producto que presentaban. En fin, fue en la noche del 21 de octubre de 2005 durante un segmento en Backstage cuando Palmer Cannon nos introdujo a la nueva división de pesos junior, teniendo a Super Porky, Mascarita Sagrada, Pequeño Pierrot, y una adquisición diferente de los minis, Pitbull Patterson en el segmento. Lo más destacable sin pensarlo por un instante es el hecho de que a lo largo del segmento, el gran Super Porky se encontraba comiendo un jamón de forma, poco agradable a la vista. No sé ustedes, pero este puede ser el mejor debut tanto para los luchadores, como para una división cuyo concepto era absolutamente distinto, y espero el sarcasmo quede claro aquí. Cabe destacar que durante el debut de la división y sus competidores, Teddy Long y Palmer Cannon se encargaron de recalcar varias cosas, primero y más importante, la regla primordial para aquellos que quisieran introducirse en esta peculiar división, era que debían medir máximo 5 pies de estatura o menos para poder ser seleccionables, y además, el buen Teddy añadió, enanos, duendes, la gente pequeña, todos ellos son bienvenidos, nosotros no discriminamos a nadie en mi show mientras vengan listos. Por su parte, Cannon declaró, la cadena cree que hay grandes ratings y emoción para la nueva división de juniors, creo que los fanáticos quedarán asombrados ante lo que estos pequeños pero talentosos competidores pueden añadir al ya increíble y talentoso roster que tenemos aquí en Friday Night SmackDown. La primer contienda oficial de los juniors llegó una semana después, en la edición del show azul del 28 de octubre, en la que vimos a Short Sleeve Samson, o por su traducción, Mangas Cortas Samson derrotar a Pitbull Patterson. Si algo dejó en claro esta lucha inaugural de los Junior Heavyweight, es que esta era únicamente una parte cómica del programa SmackDown, de hecho, se añadió una gráfica que lucía muy infantil para anunciar que se estaba llevando a cabo un match de los pesos Junior. Después del combate, otro personaje olvidado, Simon Dean, entró intentando aprovecharse de los minis, pero estos se unieron para ponerle un alto atacándolo. Hacemos un salto no muy grande en el tiempo, al 11 de noviembre, Pierrotito batalló con otro talento distinto, Todd Stone, y lo venció después de un codazo desde lo alto de las cuerdas. Se destaca que durante dichas primeras dos contiendas, Palmer Cannon se unió al equipo de comentaristas. Ahora sí hacemos un considerable viaje en el tiempo, de noviembre 11, al 3 de febrero de 2006, esta vez fueron Tsuki y Octagoncito quienes colisionaron en el ring de SmackDown, teniendo como ganador a Tsuki. La próxima semana tendríamos otro tipo de enfrentamiento de los juniors, un match por parejas, Octagoncito se alió a Pequeño Violencia para combatir con Mascarita Sagrada y Tsuki, lucha que terminó sin resultado, ya que Finlay, quien tenía poco de haber arribado al programa azul, atacó sin piedad a los 4 juniors, declarando que pelearía con quien fuera, grandes o pequeños. Pronto, los minis quedarían relegados al show secundario de la marca azul, Velocity, y se convertirían en la atracción especial de este poco relevante programa hasta el final de este absurdo proyecto. Y no fue mucho, de hecho solo 2 luchas más de los juniors tomaron lugar en World Wrestling Entertainment, ambas involucrando una victoria de Mascarita Sagrada, la primera ante Octagoncito, y la segunda ante Tsuki, el 14 y 21 de febrero respectivamente. Y esa prácticamente es toda la historia de la división de peso junior en WWE, pocos combates extendidos a lo largo de tan solo unos cuantos meses a finales de 2005, e inicios de 2006.
Es impresionante pensar cómo lo que comenzó como una mejora para una de las divisiones más prometedoras en la programación de WWE, más en conciso, SmackDown, terminó degenerándose en una exhibición de comedia sin mucho que destacar, un acto más que de hecho solo fue utilizado como relleno. Normalmente me gusta terminar este tipo de vídeos repasando a fondo puntos buenos y malos del tema en cuestión, pero esta vez es especial, pues a mi criterio, considero que desde que Laurinaitis contrató a los Minis, ya no había nada que hacer, no había vuelta atrás, todo estaba perdido. Lo dejo claro una vez más, estos atletas eran de calidad, pero no encajaban con el público gringo, y no lo hicieron, jamás obtuvieron una buena reacción de las audiencias. John Laurinaitis jodió una excelente idea solo porque así lo quiso, el fracaso de la división Junior Heavyweight es su culpa y de nadie más, inclusive, los creativos que habían ideado el proyecto de esta división Junior se unieron en contra del Gran Johnny, pero el daño ya estaba hecho, no importó si fueron con McMahon para dejar en evidencia a Laurinaitis, se salió con la suya, y probablemente sin reprimenda alguna. Los Minis fueron despedidos más rápido que tarde, pero al menos da gusto que hayan encontrado, aunque fuese por un corto periodo de tiempo, lugar en WWE. Luchas con el único fin de hacer reír, y a los únicos que probablemente hicieron reír fue a la gente en backstage en WWE, quienes siempre se han demostrado entretenidos por esta clase de actos, no sé qué les pasa la verdad, a lo largo de las luchas escuchábamos pésimos chistes de parte de los comentaristas, Taz y Michael Cole. Para mí este fue un fracaso rotundo, no hay por dónde más verlo, por algo quedó enterrado en el olvido.